Aprovechando la ocasión, el espíritu con el cual hoy la sociedad se envuelve, eh, acerca de la celebración de las fiestas de Navidad, del nacimiento de Jesús, eh, lo sensible que se torna el alma del ser humano en estas temporadas, en estas épocas, quisiera traer a su mente, si usted me lo permite, estos minutos que podamos estar juntos con usted a través de este medio de comunicación que es el video y a través de Facebook o de las otras plataformas que podríamos tener acceso, pero déjeme poder compartir con usted porque es importante el hecho de que nosotros como seres humanos tengamos un concepto claro de lo que el Evangelio de Cristo es. Porque muchas veces en el mundo se predica, ya tiene la iglesia de Cristo como tal, como iglesia de Cristo, tiene miles de años, y cada año o cada vez que se predica el Evangelio, se anuncia y se hace el énfasis en que el ser humano tiene que ser salvo. Y a veces las personas que escuchan el mensaje y estando hoy día por la mañana en un servicio al Señor, como miembro de la iglesia, estaba escuchando este mensaje de que Cristo vino, Cristo nació, las buenas nuevas fueron anunciadas para las personas de que venía en Cristo la salvación y que todos tendríamos acceso a esa salvación. Y se anunciaba y se anuncia en todas las predicaciones de que el ser humano tiene que ser salvo y se le dice, usted tiene que ser salvo. Cristo murió por usted, para ser salvo. Pero muy pocas veces o las personas se hacen la pregunta y dicen, ¿salvo de qué? ¿O salvo para qué? Muchas veces no tenemos clara o claro ese mensaje. Y yo quisiera a través de estos minutos poder, así en breves palabras, poder compartir con ustedes ciertos aspectos que yo vi en el capítulo de Lucas, capítulo número 2 del verso 15, más o menos, donde relata la historia, la aparición de un ángel del Señor a unos pastores que estaban en su labor, estaban pastoreando sus rebaños, dice, a las largas horas de las vigilias de la noche. Estos pastores estaban ahí y no estaban ellos esperando al Mesías, ellos no esperaban tener esa revelación que tuvieron. Ellos simplemente estaban haciendo sus labores. La Biblia no especifica la vida de estos pastores y, digamos, estaban dentro del grupo de personas judías que eran buscadoras de Dios, consagrados a Dios, asistían o no asistían a los cultos de las sinagogas cada sábado, pero dice de que estaban en sus labores pastorales, estaban en sus labores de guiar, de conducir, de apacentar unos rebaños. Mas, sin embargo, esa noche en la que Cristo estaba por nacer, se le apareció un ángel a este grupo selecto de pastores para darles un mensaje. Y ese mensaje es importante porque era para transmitirlo a la sociedad de que el Salvador estaba naciendo. En mi concepto, porque todos los años se celebra el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Y es importante el nacimiento de Cristo. Es importante el hecho de que Cristo haya venido y haya entrado, por así decirlo, a este mundo para poder ser sacrificio voluntario por el pecado de toda la humanidad. Pero el hecho del nacimiento de Cristo, si bien es cierto, es importante,
no es más importante que la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque mi salvación está basada, es cierto, en el nacimiento en el que vino el Cordero, en el que el Cordero se ofreció para nacer en este mundo, que si Él no hubiera venido, mi vida ahora pues estuviera en tinieblas y estuviera como candidata al lago de fuego, a la condenación eterna, a la perdición eterna, tanto mi vida como la suya. Pero si Cristo hubiera, o sea, nació, pero si durante su trayecto Cristo hubiera fallado, hubiera accedido a las tentaciones que el diablo durante toda su vida le produjo, pues su nacimiento no hubiera sido importante, no hubiera sido trascendental. ¿Por qué? Porque aunque hubiera nacido, si hubiera fallado en ese lapso de ese periodo de tiempo de 33 años, pues de nada hubiera servido el nacimiento. Ahora, lo que hace grande el nacimiento de Cristo es la resurrección, el hecho de ofrecerse como sacrificio en la cruz del Calvario, dejar que lo mataran siendo inocente, se dejó que lo mataran, se dejó que lo clavaran en la cruz, lo descolgaron de la cruz y lo enterraron en una tumba que no pudo contenerlo, que no pudo sostenerlo, porque él tenía un propósito, él tenía una misión que hacer. Y lo que hace espectacular el nacimiento de Cristo es el hecho de que aunque murió, se ofreció como sacrificio, al tercer día de haberlo sacrificado y de haberlo enterrado, el Señor resucitó. Y lo que Pablo, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia y que estableció la doctrina para la iglesia, dice que mi salvación está basada en la resurrección de Cristo, no en el nacimiento de Cristo. O sea, lleva más trascendencia y más importante la resurrección de Cristo, porque lo hace completo el sacrificio. El nacimiento es una parte. El tiempo de vida de Cristo tenía que ser tan pegado a la voluntad de Dios en el que si hubiera fallado en un solo punto, no hubiera sido capaz o no hubiera estado capacitado o calificado para morir por toda la humanidad. Mas, sin embargo, como cumplió ese punto, fue ofrecido. No olvidemos que Cristo, siendo Dios, no murió como Dios, sino que murió como hombre. Vivió como hombre. Tanto es así que estando en la cruz del Calvario, le dijo: Padre mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la razón por la que Dios abandonó a Cristo, hombre, en la cruz, es porque Dios es santo. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y Cristo en la cruz es pecado. Siendo inocente, es pecado. ¿Por qué? Porque cargó tu pecado y cargó mi pecado. ¿Pecado de qué? Pecado original que Adán había cometido en el huerto del Edén cuando desobedeció a Dios. Ese pecado, hasta el día de hoy, la humanidad lo carga y tiene uh, que responder a esas consecuencias de ese pecado. Dios no va a juzgar al mundo porque sea un drogadicto, porque sea un ladrón o porque sea un asesino, porque sea un depravado sexual o porque sea... Esas son cosas que sí dice la Biblia. Por ejemplo, el homosexualismo y todo eso dice: ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Pero eso son cosas, digámoslo de esta manera, menores. Porque lo que realmente importa en el ser humano ante la relación con Dios es el pecado original
que traemos arrastrándonos en nuestros genes, en nuestro ADN de nuestro padre Adán. Por eso es que nosotros tenemos que llegar ante Dios y pedirle perdón acerca de esos pecados, porque cuando somos niños estamos en una etapa de inocencia. Pero cuando viene el conocimiento del bien y del mal, cuando somos niños, entra ya la necesidad del ser humano de poder arreglarse con Dios, porque entra a ser efectivo la maldición de Adán en nosotros. De tal manera que tenemos que acceder al segundo Adán, que es Cristo, para que ese pecado sea borrado y tengamos entrada, intimidad, acceso a las cosas de Dios. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, viene a perdonar pecados originales que traemos en nuestro ADN. Una vez de eso, entonces ya empiezan a obrar las otras cosas de las cuales nosotros hemos sido esclavos. Porque un vicio nos hace esclavos, ya sea cualquier clase de vicio. Y eso nos aparta de Dios. Entonces, tenemos que empezar una labor. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, asistiendo a los cultos. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque en la iglesia o en el grupo donde te reúnes, ahí se produce la misericordia de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Y qué es lo que se produce en una reunión cuando estamos juntos? Perdón, liberación, sanidad, ministración del Espíritu Santo, coinonía, escuchar la palabra, lavamiento por la palabra, la unción del Espíritu Santo. Eso se produce cuando estamos dentro de una congregación. Cuando usted está solo, hay muchas personas que no, pero si yo puedo buscar a Dios en todas partes. Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Entonces, si tú eres una persona que no asistes a una congregación, yo te insto hoy para que vayas pensando el hecho de poder acercarte a una congregación, de poder acercarte a una iglesia y puedas empezar tu camino hacia acercarte a Dios, hacia buscar más de Dios, hacia el hecho de mostrar en tu corazón la necesidad. La palabra del Señor dice de que Él está abierto, de que Él no está tan profundo para que el que lo busca no lo encuentra. Tampoco está tan a flor de tierra para que cualquiera lo encuentre. Pero tienes que poner algo de tu parte. Y eso es lo que yo quería conversar o quiero conversar con ustedes en esta oportunidad, mis amados, si ustedes me lo permiten. Hay varios aspectos en este capítulo que empecé en Lucas y quiero ser bien breve con eso. Esto era, digamos, algo que tenía en mi corazón y quería compartírselos porque como hijo de Dios, no estoy hablando como pastor, no estoy hablando como siervo, no estoy hablando como hijo de Dios, como cristiano, porque como cristiano también tengo el acceso a predicar. Como cristiano también tengo el acceso de cumplir capítulo 28 del libro de Mateo, ir por todo el mundo y enseñar a ser discípulos, enseñándoles a todos a guardar lo que yo les he enseñado. Yo como cristiano tengo acceso a eso, no tengo que ser pastor, no tengo que ser ministro, no tengo que ser nombrado, no tengo que tener un carnet. Como hijo de Dios estoy llamado a pregonar el evangelio con mi actitud, con mi testimonio, con mi forma de ser en mi trabajo, en la calle, en la escuela, en la casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con todo el mundo, porque todo el mundo involucra mi vida. Mi vida no es solamente la iglesia. Hay personas que en la iglesia son nada más las alas, falta que le veamos, ¿no? Unos angelitos, y risita, y hermanita, Dios le bendiga, ¿eh? Pero cuando salen de la iglesia a una cuadra ya van peleando con la mujer. O viceversa, la mujer va peleando con el hombre, porque aquí es iguales, ¿verdad? Entonces, no, se trata del hecho de que realmente en nuestra vida pueda haber un cambio. ¿Por qué? Porque aunque celebres 10,000 navidades, aunque celebres 1,000,000 de navidades, aunque vayas a la iglesia todos los días a pegarte en el pecho, pero si no hay un cambio de actitud en tu vida, si no hay un cambio de hablar en tu vida, si no hay un cambio de mirar en tu vida, si no hay un cambio de reaccionar ante las adversidades de la vida, ante tal vez
el taco o el tránsito pesado en tu viaje a tu trabajo, a la iglesia o tu diario vivir, en una fila en un supermercado. ¿Cómo es que reaccionas ante una situación? ¿Dejas ver que hay algo diferente a todos los demás en tu vida o simplemente reaccionas como todos los demás reaccionan? Sacando el dedo, levantando una mano, haciendo gestos, gritando, vociferando, insultando. Te puedo decir ciertamente que si haces eso, no ha pasado nada en tu vida y necesitas a Cristo. Porque Cristo cambia, porque Cristo transforma, porque Cristo hace nueva a la persona. Y aunque no seamos perfectos, porque seguimos estando en este mundo y seguimos siendo humanos, erráneos, pecadores, ¿ok? Pero tenemos algo distinto, tenemos algo que nos detiene, que nos para. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Los pastores escucharon el mensaje. ¿Qué hicieron con el mensaje? Primero se quedaron atónitos, porque no sabían qué hacer. Nunca les habían hablado, ellos nunca habían recibido una revelación. Ahora están recibiendo una revelación, el ángel se va y cuando el ángel se va, antes de eso hay una visitación de multitudes de seres espirituales, angelicales. La revelación fue gloriosa. Los pastorcillos se quedaron atónicos conversando, ¿qué es esto que está pasando? Pero no solamente eso, sino que actuaron ante el mensaje que estaban recibiendo. Hay muchas personas que van a la iglesia domingo a domingo, miércoles, el día que hay culto, escuchan un mensaje, mas sin embargo no actúan de acuerdo a ese mensaje. Y por más que se les predique y por más que se les enseñe, no actúan. Inmediatez la persona oye, pero no practica lo que está escuchando, es porque no lo cree. Es porque no está convencido de que lo que escuchó realmente lo va a hacer cambiar o que viene de parte de Dios. Porque para eso es el mensaje. El mensaje es para preparar. ¿Para preparar para qué? Para preparar a la persona que está escuchando para el encuentro con Cristo. Si no, dígame usted, ¿de qué sirve el Evangelio? Si las personas van a la iglesia simplemente para cumplir una rutina o para ser religioso o para, ni modo, estamos haciendo algo. Déjeme decirle que eso sería la condición más paupérrima de un ser humano. Si no hay un propósito fundamental dentro del hecho de practicar una doctrina, una religión, déjeme decirle que es burda, barata, mundana, carnal y satánica. ¿Por qué? Porque no tiene un principio, no tiene un fin, no tiene un propósito. Y el propósito del evangelio, de predicar el evangelio, es preparar a la novia, preparar a la persona, preparar al pueblo de Dios para el encuentro. Porque viene un encuentro. Cristo volverá, Él lo dijo, yo me voy, pero vuelvo. Voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me voy, pero les dejo al Espíritu, les dejo al Consolador, pero voy a volver. Y déjenme decirle que eso lo dijo hace más de 2000 años atrás. Y él era judío. Y los judíos antes de casarse mantienen una costumbre, que ellos no se casan a no ser que tengan que ofrecerle a la mujer. Y los latinos no. Los latinos lo único que quieren, la robamos y nos llevamos y si dormimos debajo de un palo, ni modo. El amor y le sale amor. No nos preparamos para ofrecerle algo a la amada. El judío tiene esa costumbre. Deja a la amada encargada con los abuelos, con los suegros, con lo que quiera usted y se va a prepararle una casa. Y cuando el marido o el novio ya tiene lista la casa, manda a unos enviados a gritar en la calle. El marido viene, el esposo viene porque ya preparó la casa. Esto es tipología de lo que va a acontecer ahora con Cristo. Las señales vienen.
El apóstol Pablo lo dijo en Tesalonicenses. Sonará la trompeta. Muertos en Cristo resucitarán primero. Son señales que van a estar diciendo, el maestro viene, el novio viene, el esposo viene. ¿Y viene para qué? ¿Y viene por qué y para quién? Viene por la novia. ¿Cuál novia? Por la que él murió en la cruz del Calvario, sí. Pero en la iglesia hay un montón de personas que ni siquiera saben qué están haciendo en la iglesia. ¿Qué van a estar preparados? ¿Para qué se van a preparar si no saben? Como el Felipe, el evangelista, le dijo al eunuco cuando iba de regreso de Jerusalén, que había llegado a buscar que le explicaran lo que él no podía entender en su tierra, mas sin embargo no le explicaron los que deberían de explicarle. Y le dice, ¿entiende lo que lees? Le digo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y esa es realmente la figura de lo que hoy día es. Yo no estoy diciendo que no se predique el evangelio. Se predica el evangelio, pero se ha perdido el propósito original del evangelio, que es preparar al que está oyendo. Si yo con mi predicación no hago que usted se prepare o por lo menos piense, o por lo menos lo hago reflexionar, estoy fallando en mi propósito. Estoy fallando en lo que me enviaron. Yo tengo que poder provocar en usted a través del Espíritu y a través de la palabra de Dios aquella cosa que no lo deje estar en paz, sino que lo lleve a una conclusión en la que usted diga, es cierto, yo tengo que prepararme, porque puede ser que Cristo venga y yo no esté preparado. ¿Y qué va a pasar si no estás preparado, mi amigo? Simple y sencillamente, la iglesia se va y tú te quedas. Ah, pero tengo a Cristo en mi corazón. Yo voy a la iglesia. Sí, pero vas a tener que pagar las consecuencias de tu descuido espiritual. Y vas a tener que pasar por una tribulación que no quisieras pasar. Vas a tener que dejar que el sistema satánico del anticristo te decapite. Porque está el libro de Apocalipsis que a nadie le gusta leer. Porque no lo entendemos tal vez. Porque no lo comprendemos tal vez. Pero ahí está. Que todo aquel que no se preparó, que no se consagró, que no entregó su voluntad, que quiso vivir la mitad de su vida en el mundo y la otra mitad en el evangelio, como dicen en mi tierra, ¿no? Ya, como buen zacapaneco, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, querer disfrutar de las cosas, de los placeres, de los deleites, de las cosas del mundo y también querer tener derecho a las cosas espirituales. Pues no se puede servir a dos señores, dice Santiago. O agradamos a uno y desagradamos al otro, o agradamos al otro y desagradamos al uno. O sea, no se puede de una fuente, dice todavía el apóstol Santiago, querer pretender sacar agua dulce y agua amarga de una misma fuente. No podemos servir al mundo y a Dios. O servimos a Dios o servimos al mundo. Y eso tiene sus consecuencias. Pero, ¿quién nos dice eso? Cristo nació. Los apóstoles, los pastorcitos, los pastores aquellos escucharon el mensaje, pusieron atención, salieron corriendo a poner por obra lo que habían escuchado. Fueron a Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa palabra, pan, ciudad de pan. O sea, fueron a buscar a la palabra. La persona que no busca en la palabra, la persona que no le gusta, hoy día han dejado hasta de leer la Biblia en las iglesias. Porque como hay celular, como hay tablet, como hay notebook, como hay tecnología, ¿para qué la Biblia? Y las personas hoy van a la iglesia sin Biblia. ¿Es pecado eso? No, no es pecado. Pero qué bonito es cuando en la iglesia estás, vamos a leer la palabra y se escucha este ruido
¿Por qué? Porque hay concentración. Cuando tienes el celular, no hay concentración. ¿Por qué? Porque te entra un texto. O tienes la cosquilla de buscar si te llamaron o no te llamaron, si te textearon o no te textearon, y te estás comunicando con el exterior y estás perdiendo el punto de atención a lo que se está haciendo en la iglesia. Y entonces vamos, disculpa, a ocupar un tiempo que no nos sirvió para nada. ¿Por qué? Porque salimos igual, sin poder experimentar lo que es la sensación interna de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito. La reacción de los pastores fue poner en obra lo que escucharon. Fueron a la palabra, divulgaron lo que escucharon en estas fiestas. Yo estoy seguro de que miles de cristianos van a celebrar Navidad y lo que menos van a hacer es hablarle a otra persona de Cristo. Lo que menos van a hacer es hablar del Evangelio de Cristo. Van a participar de la fiesta. Muchos hasta, perdone usted, se van a emborrachar. Muchos hasta van a participar de ese espíritu. Mire, un cristiano no tiene por qué participar del espíritu Navidad, porque el espíritu de Navidad es espíritu mundano. Regalos entre unos y otros. ¿Está mal? No está malo, pero no es la palabra de Dios. No es lo que Dios quiere. Porque el que menos recibe y se da regalos, se trata, al que menos le regalamos es a Cristo. Usted le regala a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su suegra, a su mamá, a sus nietos, a sus abuelos. Usted le regala a su amigo secreto. ¡Ja! Pero dígame, ¿cuál es el regalo que le da Cristo? Los reyes que llegaron con incienso, mirra y todo eso, ¿a quién se lo dieron? ¿A quién se lo llevaron? ¿A José? ¿A María? ¿A los que estaban allá alrededor? No, Señor. Se lo llevaron a Jesús. Discúlpeme, pero es la verdad. ¿Qué le vas a dar a Jesús? ¿O estás esperando recibir? A Navidad se trata de recibir. Bueno, ¿y por qué no le das tú a Jesús tu regalo? ¿Qué regalo? Tu vida. Regálale tu vida a Jesús. Que Él cambie tu corazón, que Él cambie tu mente, que Él cambie tu ser y que realmente estas fiestas de recordar el nacimiento de Cristo, que no es en esta época, pero eso es comida de otro plato, pero que te sirva para pensar que un día nació una persona que se ofreció a venir voluntariamente, que el Padre no lo obligó. Déjeme usted pensar esto. ¿Qué hacemos con el ser humano? Estaba hablando Dios. ¿Lo dejamos que se pierda? Porque alguien tiene que morir por todos y no hay nadie como ser humano capacitado para que muera por todos. Cristo dijo, yo voy. Pero te vas a arriesgar. Porque Cristo, cuando se hizo carne en el vientre de María, se arriesgó. Porque Cristo podía haber pecado y el diablo lo sabía. Y por eso fue que lo atacó y lo atacó y lo atacó. Las 3 tentaciones que usted ve y dice, y lo dejó por un tiempo. Después que terminó la tercera tentación, que Cristo le dio un knockout en cada tentación. Pero dice que lo dejó por un tiempo. Porque lo siguió, incluso en el Getsemaní lo tentó de que no fuera a la cruz. Pero Cristo se mantuvo firme. Pero arriesgó. Los 33 años de aquí en la tierra, Cristo se arriesgó. Y si Cristo cae en una tentación, no solo pierde su reino, sino que nos pierde a todos nosotros. Pero bendita la misericordia de Dios, que Cristo se mantuvo firme
que nunca dejó de estar en la voluntad de Dios, que nunca dejó de buscarlo, de adorarlo, de preguntarle, de consultarle, de estar tarde tras tarde, porque todas las tardes se iba a un monte a buscarlo. Todas las tardes se iba a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, porque el otro día seguía su misión. Y siempre se mantuvo en eso. Eso es lo que debemos nosotros de valorar del nacimiento de Cristo, que se mantuvo firme hasta el día en el que llegó a la cruz. No sé qué será la Navidad para ti. No sé, porque dice que después de que ellos llegaron al nacimiento donde estaba Jesús, dice que se regocijaron al verlo. Y dice que regresaron a sus labores. No se quedaron en la ciudad ahí celebrando y vamos a los tamales, vamos ¿cómo le llaman? A las comidas típicas que hacemos a los molletes. Esa es la palabra que no. ¿Me entiende? Sino que dice que se regresaron a su rebaño, porque habían dejado un rebaño en la montaña. Y se regresaron, pero se regresaron con gozo y se regresaron porque adoraron, porque glorificaron a Dios. Esas personas llegaron cambiadas y hasta con alabanzas estaban pastoreando el rebaño que les tocaba. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Es solo una religión? ¿Es solamente un concepto? ¿Es solo algo que ni modo la sociedad cree y yo también tengo que creer? ¿O realmente Cristo es Dios para ti? La palabra del Señor dice de que todo aquel que cree en Él, Dios le da el derecho de llegar a ser hijos de Él. Si tú no crees, creo que en estas fiestas o en este día es una buena oportunidad para que tú creas en Cristo. Cristo murió, Cristo primero nació, se desarrolló como ser humano, murió en la cruz del Calvario, al tercer día salió a luz en su resurrección, venciendo a la muerte y habiendo clavado en la cruz tu pecado y mi pecado, original de Adán. ¿Quieres comenzar una vida espiritual con Dios? Empieza por ese principio. Acepta a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. En tu corazón, invítalo a que viva en tu corazón y de ahí empezará el cambio en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.